lo que Dios depositó en mí es mucho más profundo, más convincente, más impactante que todo lo que el mundo puede decir allá afuera. Traté de resistirlo, o sea, traté de ponerme de acorde con el pensamiento de la sociedad de estos días actuales, pero no pude porque iba contrario al plan y al propósito divino de Dios. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Entonces, en este verso, por ejemplo, uno de los tantos versos que podemos tomar como ejemplo y una simbología profética para este tiempo actual del profeta Jeremías, dice el verso 4: entonces los funcionarios fueron a ver, los que estaban cerca del rey, fueron a ver y le dijeron: Señor, este hombre, refiriéndose no a cualquier hombre, sino al profeta Jeremías. Y en lugar de decir este profeta, le dijeron este hombre, como diciendo no reconocían su grado ministerial conforme Dios lo había ungido. Entonces mira lo que dice: este hombre, rey, tiene que morir. Porque esta forma de que él habla, que no era él sino la voz de Dios para corregir a una nación que se había desviado del propósito de Dios, dice, esta forma que este hombre habla desmoraliza a los pocos hombres de guerra que nos quedan, y al igual que a todo el pueblo, y este hombre es un traidor. Entonces podemos observar que por un lado el informe de los espías desmoralizó a una nación en forma contraria al propósito de Dios. En este caso, la voz de Dios, la palabra profética por Jeremías, en el corazón de muchos, en el corazón de muchas personas que estaban escuchando ese mensaje, no es aceptado, y ellos intentan de levantar una falsa acusación, así como lo hicieron durante el ministerio de Jesucristo en la tierra. Hicieron y levantaron una falsa acusación, como diciendo: mira, cada vez que este hombre habla, aunque dice que por voz de Dios, eso no lo dijeron, estoy prácticamente ampliando ese pensamiento, no puede ser creíble, porque la palabra que este hombre habla desmoraliza a los pocos soldados que nos quedan y afecta a toda la nación de Israel. Por eso, con razón, Judá en ese momento se encontraba en la condición tan lejos de Dios como se encontraba. Y podemos observar de una forma muy clara que en ese tiempo el que estaba como rey era el rey Sedequías. Y lo que podemos observar en el rey Sedequías, que el rey Sedequías iba de acuerdo a cómo soplaba el viento. Es decir, no era un rey con unas convicciones firmes en Dios, en su gracia, en su presencia. Fue un hombre que claudicaba continuamente en sus pensamientos. Primero, ahora en este momento se le dice: tiene que morir este profeta, porque no habla de acuerdo a lo que nosotros queremos o de acuerdo a lo que tú mismo quieres. Entonces la boca del profeta Jeremías dice: desmoraliza al ejército y al pueblo. Entonces, al observar esto, el rey Sedequías entonces entró en la opinión pública de los que le estaban diciendo y aconsejando, y podemos observar que en ese instante entonces él les dijo: bueno, denle el castigo que sea. Y es allí cuando lo pusieron en la cárcel, en una cisterna luego. Pero en el momento que él pasaron varios días, entonces hubo otro personaje que se acercó al rey y dice: ¿no te acuerdas, rey, del profeta Jeremías, que si no lo sacas del lugar donde está puede morir en poco tiempo? Entonces el rey de Sedequías dijo: bueno, sí, está bien, traten de sacar, y toma mis 30 valientes, uno de los 30 valientes o 30 valientes guerreros que están a mi lado, y saquen al profeta Jeremías. Es decir, lo que estamos viendo en la vida de un hombre que tenía que ejercer la autoridad y conocer la voz de Dios, es un hombre que es llevado por la corriente del pensamiento. Si hoy se dice una cosa, se habla una cosa. Si mañana se dice otro, se habla otro. Es decir, no había en él un grado de convicción profunda. Hoy en día estamos viviendo una etapa muy similar a la que el profeta Jeremías se tuvo que enfrentar en los días de la condición más
condición más deprimente y desagradable de una nación que se llamaba pueblo de Dios. Hoy en día estamos nosotros viendo que es la misma situación. La desmoralización de una o de otra forma ataca todas las áreas, pero especialmente estamos hablando a la iglesia. La iglesia tiene que entender y discernir por el Espíritu Santo cuándo es Dios que está hablando y cuándo Dios no está hablando. Tenemos que tener un grado de convicción firme para no ser llevado por la corriente de la mayoría pensante de la gente común, porque algunas veces, y lo decía el domingo pasado, pensamos que la razón lo tienen o lo tienen las multitudes, y cuando hay un grupo minoritario, ese grupo minoritario no tiene razón en nada. Lo que tiene razón son las multitudes, y por regla general y proféticamente estamos viendo que eso nunca encaja en el orden bíblico, porque por regla general siempre la minoría, el remanente, es lo que mantiene la verdad revelada de Dios. Ahora, entonces miremos esto en una forma muy clara. O sea, lo que estamos viendo hoy en día, que así como en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, hoy estamos hablando de Jeremías, pero podríamos hablar de Daniel, o podríamos hablar de Ezequiel o de Isaías, que fueron profetas que tuvieron muy situaciones a las que nosotros como iglesia estamos enfrentando hoy ante la condición que rodea el mundo. Pero una de las cosas interesantes es que la Biblia nos habla de generaciones. Siempre Satanás intenta, y lo hemos predicado en esta casa, intenta de afectar las generaciones. Las generaciones pasadas, las generaciones presentes. Pero especialmente a medida que hay una nueva generación, Satanás intenta de cambiar de perspectiva para que el mundo sea arrastrado por la corriente de pensamiento de la mayoría de los seres humanos en una forma equivocada y fuera del plan y el propósito de Dios. Ahora, una vez que las generaciones han sido programadas como las generaciones actualmente, hay una programación de una fuerza hostil de las tinieblas diabólicas infernal, y no cabe la menor duda que es llevado a un estado de rebelión. Recuerde que todo principio de rebelión bíblica y escrituralmente nos demuestra las Sagradas Escrituras que todo principio de rebelión es un principio satánico. No importa cuál sea la explicación más mejor explicada que usted pueda escuchar, la rebelión es un principio y siempre lo será, un principio satánico. El primero que se rebeló contra Dios fue Satanás, y por consiguiente los ángeles caídos también, que siguieron la instigación de la rebelión de Satanás. Pero a la vez que hay hoy en día una programación de ideologías de rebelión establecidas sobre la sociedad de estos días actuales, a la vez mucha gente está cayendo en un estado de opresión y a la vez depresión que los lleva a debilitar su fe y sus convicciones en el Dios Todopoderoso. Y lo que queremos tratar en la continuidad de esta palabra y este mensaje, la perspectiva de América mirando desde arriba, es que hoy en día se ha lanzado un fuerte ataque del enemigo sobre la sociedad de los milenios y la generación Z, en lo que se llama la palabra disuasión. Diga conmigo, disuasión. La palabra disuasión es otro elemento que también está en la Biblia, que también figura en las Sagradas Escrituras, pero algunas veces no lo hemos entendido, no lo hemos discernido. Y voy a explicar, así como expliqué la palabra subversión, desmoralización y perspectiva, vamos a explicar lo que significa la palabra disuasión, que es un elemento nocivo de hoy en día, especialmente afectando a la mayoría de los jóvenes. Lo primero que vamos a hacer es conocer el origen, el significado del término disuasión. En este caso, entonces, podemos decir que el término disuasión deriva de una palabra en latín y exactamente significa acción y efecto de conseguir que una persona cambie radicalmente de opinión. Esa es la palabra, es una de las primeras
o de los primeros significados de la palabra disuasión. La palabra disuasión es una acción y efecto de conseguir que una persona cambie de opinión, y que es fruto de la suma justamente de esta palabra disuasión. Es lo que significa lo siguiente: no solamente que cambie de opinión, sino que lo importante de esta forma sutil de las tinieblas es hacer que alguien desista de creer en lo que está creyendo. Especialmente Dios, su palabra, la Biblia, Jesucristo y todo lo que tiene que ver en la vida espiritual. Es decir, disuasión entonces el acto y el resultado de disuadir, hacer que alguien desista de algo, de seguir creyendo en lo que hasta el momento ha creído, y modifique su opinión por completo en cuanto a su vida, y ponerse acorde con lo que es la intención malévola de la desmoralización. Entre los sinónimos de la disuasión podemos encontrar que se conecta con la desmoralización, se conecta con el desánimo, pasando por el descorazonamiento, o sea que la gente pierde realmente sentido de colocar su corazón en las cosas de Dios, para dejarse llevar por la tendencia del común denominador de lo que la mayoría de la gente piensa. Entonces, lo interesante de esto, o por otra parte, lo preocupante de esto, es que el efecto más nocivo de la disuasión está siendo realmente un instrumento usado por la obra misma de Satanás para poder cambiar la opinión y las convicciones dentro de lo que es el pensamiento y la mente de la mayoría de los jóvenes, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel del mundo entero. Entonces, los jóvenes que están siendo atacados sutilmente por la disuasión, que es una perspectiva diabólica y no una perspectiva divina, no creerán, al ser disuadido, no creen en el pasado de las experiencias de sus propios padres, siendo que habiendo conocido a Cristo, no creen en la experiencia de los aviamientos de lo que se vivió en temporadas pasadas, y hoy solamente la disuasión les hace ver el tiempo presente, pero nunca jamás aceptar la opinión de ningún ser humano, aunque por más espiritual sea él o ella, para poder enseñar y dar consejos sabios. Vuelvo a repetir, la disuasión es una fuerza hostil del enemigo que hace pensar y creer a la mayoría de la gente que las experiencias vividas en Dios ya no es importante, entrando en lo que, en una modificación de opinión acerca del tiempo presente. No me hables del pasado, estamos en un tiempo nuevo. ¿Alguna vez usted escuchó esa expresión? No me interesa saber lo que pasó. No, olvídate de eso. Es lo de ahora. Lo que es más. Hoy, por ejemplo, el hijo o la hija le dice a papá: tú no sabes nada, yo sé todo. Eso es disuasión. Su aspecto, su opinión y lo que ha creído ha sido arrancado. Es muy diferente. Algunos quizás me pueda afirmar mejor que otros, porque son mayor de edad que otros. Pero una de las cosas que nos ayudaban, y una de las cosas común que nosotros usábamos siempre, es especialmente cuando estamos viendo de hombres, de mujeres de Dios que estaban alineados correctamente con Dios, su presencia y su gloria, que nos daban modelos de seguir, modelos de vida espiritual, de santidad y de pureza, era que nos sentíamos, teníamos un deleite de sentarnos y escuchar lo que esas personas nos enseñaban acerca de Dios. Nos gustaba, nos alegraba, aprendíamos mucho.
Porque estamos hablando con una persona, con un hombre, una mujer que había sido procesado en la escuela y en el proceso del trato de Dios, y nos agradaba escuchar esas experiencias, y eso nos ayudó a nosotros a estar hoy presente en un tiempo con unas convicciones inamovibles. Lo que yo creí cuando tenía 9 años, lo sigo creyendo hoy en día. Es decir, unas convicciones inamovibles. Me refiero a lo que Dios representa, y lo que es su gloria y su presencia, lo que es el modelo de vida a seguir, y lo que es el ejemplo a poder imitar conforme el modelo de la palabra del Señor. Lo mismo sucedía con Jesucristo en su ministerio. Por eso es que es interesante saber sobre realmente dónde nace el miedo que la población tiene hoy en día a lo que muchas veces se predica y se enseña en la iglesia, o se enseña a través de la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa? Como predicaba el día viernes, hay mucha gente que tú le puedes predicar de cualquier cosa, de prosperidad, de bendición, de cualquier cosa. Puedes hablarle de todo lo que tú puedes, pero cuando tú le comienzas a hablar de Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, aleluya, las señales evidentes del acontecer, el tiempo final y postrero, el tiempo del gobierno mundial y todo eso, ¡ay, no! Pastor, hablé otra cosa, como que eso no es muy a tono con la forma disuasiva que el mundo está llevando a la gente. La gente tiene miedo de que se le hable del futuro. Tiene miedo, temor. Solo quieren escuchar que todo esto se va a poner mejor, y que más mejor, o que más quisiera que sea así fuera, pero bíblicamente estamos en un tiempo final. Lo acepte o no lo acepte, lo crea o no lo crea, no importa. Si su mente ha sido llevada a la disociación, en el nombre de Jesús, por eso estoy enseñando esta palabra. No solamente a los que están presentes aquí en el templo, en la casa del Señor, sino a la gente que nos está escuchando en diferentes lugares, porque vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús, y todo ataque de disociación en la mente que le hace cambiar de opinión y le arranca las convicciones que usted tiene que tener en Dios y su palabra, sea arrancado completamente y expuesto ante la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Por eso es que la gente tiene temor, tiene miedo. Y el principal objetivo es, como le pasó a Israel o a Judá: no queremos escuchar lo que Dios dice por el profeta. Nuestra generación en estos días, en estos tiempos, en estos años, en este año precisamente, en el comenzar y en lo que depara ya el 7º mes en la que estamos viviendo, la generación ha sufrido cambios muy fuertes. No solamente han perturbado la mente, la forma de vida, sino que también han roto quizás el equilibrio o la estabilidad, trayendo una desestabilización total en el género humano. Y los que son más afectados en esto, de todo lo que estamos viviendo en esta hora, es la juventud. Por eso que mucha gente ha sido llevada progresivamente a cambiar de opiniones y a tener un pensamiento completamente emotivo, negativo y realmente incierto ante el futuro que depara a la sociedad de estos días. Por eso es necesario que nosotros hablemos por la palabra y entendamos qué es lo que Dios quiere y cómo nosotros podemos presentar un cuadro de resistencia, que lo vamos a ver dentro de un momento, y cómo resistir al diablo para que huya de nosotros y no seamos instrumentos que seamos nocivamente disuadidos por la forma sutil de las tinieblas. Por eso que necesitamos entender que a este punto que se ha llevado a la sociedad, podemos entender que lo último que falta para destabilizar la poca moral que queda es hacer entrar a la nación y a todas las naciones del mundo en una forma, como diríamos, una forma de crisis. Una forma de crisis. La disociación es que la gente se lleva o se deja llevar por ejemplo, como una nación
puede amenazar a otra nación o disuadir esa nación de que no haga lo que va a hacer, porque tiene elementos de defensa que no tiene la otra nación que piensa hacerlo. Entonces lo primero que hace es mostrar todos sus equipos de defensa, todos sus adelantos tecnológicos, todo su sistema de defensa en armamentos espaciales y terrestres en todas las áreas, para disuadir a la otra nación que no haga nada, que se quede quieto donde está. Y sabe una cosa, Satanás es un hábil maestro en hacer disuadir o emplear la palabra disuasión. ¿Cómo tú vas a buscar ahora la santidad, la pureza? ¿Cómo vas a buscar a Dios? Mira cómo están las cosas, mira hacia dónde se está conllevando el mundo. No, sigue la corriente del pensamiento. Satanás usa el elemento disuasivo para tratar de arrancar lo correcto, lo verdadero que es de Dios, y cambiarlo por algo que simplemente es efímero, pasajero y superficial. Ahora, cuando la persona está realmente desmoralizada, cuando la persona cambió de opinión y sus creencias han sido puestas en duda o en interrogancia, y Satanás ha logrado arrancar lo que tiene que verdaderamente creer en Dios y en su palabra, entonces lo que se va a formar es una crisis. Y quiero que hablemos sobre esto, porque es muy importante la crisis. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso, el desarrollo de la forma normal que una nación debe de conducirse en la vida. Y esta crisis puede venir en el aspecto físico. La crisis puede afectar la vida espiritual de las personas. La crisis puede afectar la emoción y el sentimiento. Todo lo que es la vida en sí como ser humano puede ser afectada por la desmoralización, disuasión, bajo un planteamiento de subversión que está escrito en las Sagradas Escrituras y lo hemos explicado. Entonces significa que cuando viene la crisis, entonces la persona, el ser humano, hombre, joven, adulto, hombre o mujer, es afectado en todos los aspectos. La gente físicamente es afectado. Y por ejemplo, es afectado en la forma en cómo se preocupa desmedidamente, el estrés donde está entrando. Y Satanás sabe que el sistema inmunológico se va debilitando y no hay defensas en el cuerpo para contrarrestar ciertos grados de enfermedades, de virus o de bacteria, porque hay un sistema inmunológico totalmente debilitado por el estrés, por el temor. Pero también espiritualmente la gente se está debilitando porque deja de ver la perspectiva divina de Dios y de confiar y de creer por completo en Dios, en su gloria, en su presencia y en su palabra gloriosa. Por eso que crisis también es una situación complicada, que también cuando hay crisis, la crisis produce escasez. Escasez, y lo vamos a ver. Por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 1 verso 29. Dice: y el rey dijo: juro por el Señor que solamente Él me ha salvado la vida en todos los momentos de crisis por la que yo he pasado. Eso está en la Biblia. Eso está escrito allí. O sea, tú tienes que agarrarte fuertemente, no de lo que dice la sociedad, no lo que dicen los medios de comunicación, no lo que dicen las noticias de ayer, de hoy y de mañana. No, lo que tú tienes que es agarrarte, aferrarte firmemente de lo que Dios dice en su palabra. Porque lo único estable, lo único inconmovible, lo único infalible, lo único sempiterno, lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Cuando tú te ajustas y te estableces y te edificas en algo que es inconmovible, tu propia vida será inconmovible. Entonces no edifiquemos
en la degradación de la disociación o desmoralización o subversión que Satanás quiere que muchas veces seamos encaminados. Aprendamos a depender de Dios y de su palabra revelada. Entonces dice, el rey dijo y juró por el Señor que me ha salvado la vida en todos los momentos de crisis. Job, mira lo que dice Job en el capítulo 27, el verso número 10. Job en el capítulo 27, 10 dice lo siguiente: porque él se goza. Es una pregunta que él hace. ¿Por qué él se goza en el Todopoderoso? Escuche, es una pregunta que está haciendo. ¿Por qué él se goza en el Todopoderoso o se acuerda de Dios solo en el tiempo de crisis? ¿Por qué? ¿Por qué la gente solamente acude y dice, Dios mío, ay Dios mío, cómo están todas las cosas? Qué situación más difícil la que estamos viviendo. ¿A dónde va a parar todo esto? ¿Te das cuenta? Invoca el nombre de Dios como una forma escapatoria, pero una forma radical, no una forma radical de afirmarse en Dios y en su palabra gloriosa. Entonces Job dice, ¿por qué él se goza en el Todopoderoso o se acuerda de Dios solo en el tiempo de crisis? De Dios hay que acordarse en todo momento. Y Dios está en todo momento con nosotros. Mira este salmo precioso, el Salmo 31 verso 7 dice, irradio gozo, decía el salmista, irradio gozo por tu misericordia, porque me has escuchado en mis tribulaciones y has visto las crisis de mi alma para sacarme de allí. Qué salmo tan tremendo. Irradio de gozo, irradio de alegría. Hoy en día no puedo decir en este momento ríanse, porque no sé si se están riendo o no. Pero irradio de gozo. Y lo que estaba el salmista experimentando era su propia experiencia, su propia comunión, su propia relación con Dios. Y dice, irradio gozo por tu misericordia. Oh, no importa, allá hay queja, en la calle hay queja, en el colegio hay queja, en la universidad hay queja, en los empleos hay queja, en donde quiera, el mundo todo es un lamento de queja y de lamento desde que se acuesta hasta que se levanta, o desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero dice el salmista, como yo conozco a Dios, yo irradio de gozo por tu misericordia. Porque tus misericordias son nuevas cada día. Porque tus misericordias no se detienen. Porque tus misericordias me rodean como muro de contención y como vallado de protección divina para librarme a mí, mi familia, mi casa y lo que me rodea. Aleluya. Porque me has escuchado. No solo que creo en la misericordia de Dios, sino en un Dios que me escucha. Porque me has escuchado en mis tribulaciones, en mis pruebas, en mis batallas, en la presión que Satanás quiere tratar de que yo viva, pero me resisto a ello. Y has visto la crisis de mi alma y de allí me has sacado. Este es un texto que no lo voy a explicar porque puedo pisar el talón de muchas personas, especialmente de los jóvenes, ¿no? Luego usted en su casa lo puede leer completo. Pero 1 Corintios capítulo 7 verso 28 dice, debido a la crisis actual, está escribiendo Pablo. Es como si estuviera hoy en este momento escribiendo, pero no, eso lo escribió hace casi 2000 años atrás. Es decir, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. No quiero dar mucha explicación a ese texto bíblico. El que quiera saber más cómo continúa, pues léalo, el capítulo completo. Pero dice, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Una persona puede enfrentarse a diversas clases de crisis. Y una de las más comunes crisis que hoy en día la gente se está enfrentando, familiares nuestros se están enfrentando, personas que nosotros amamos, estimamos y conocemos y realmente amamos profundamente, se están enfrentando,
es a la crisis de la salud. La crisis de la salud. El mundo está en crisis, en un tiempo realmente crisis en el aspecto de la salud. Crisis que está siendo realmente enfrentada y que están viviendo muchísimos millones de personas en el mundo entero. O sea, la crisis de salud me refiero a un cambio importante en el curso de la enfermedad. Se habla de crisis de nervios. ¿Conoce alguno que está bajo una crisis de nervio? ¿Conoce o no? Puede ser que usted mismo o misma que me está escuchando en algún momento en su casa esté en una crisis de nervio. Entra como queriendo entrar en una crisis de nervio. Se dice que hoy en día, en estos tiempos, estadísticamente hay más peleas en los matrimonios que nunca antes. Porque tienen que estar día y noche ahí conviviendo, y en lugar de unirse, gloria a Dios por aquellos que se unen y gloria a Dios por aquellos que mantienen una perfecta, maravillosa y armoniosa relación, que es una bendición de Dios, pero está la otra parte totalmente contraria. Es decir, en momentos de crisis es afectada la salud, y al ser afectada la salud, la gente entra en una crisis de nervio. Y por otro lado, cuando un sujeto pierde, hombre o mujer, pierde el control de su sistema nervioso, sus emociones y sentimientos son drásticamente alteradas y convulsionadas. Aleluya. Tú sabes, y no estoy dando noticias que ustedes no sepan, pero por ejemplo en California la gente se puede reunir en la iglesia, pero no pueden cantar. No pueden cantar. ¿Me escuchó lo que digo? No pueden cantar. Así que aprovecha a cantar aquí, que puede cantar. Aún con la máscara, usted puede cantar. Aún con el grupo que está aquí, puede cantar. Ahora sucede esto. Bueno, pero ¿quién sabe si yo canto o no canto? Su voz. Su voz no está encarcelada en una máscara. Sé cuando se dice amén, sé cuando se dice aleluya. Sé cuando se dice gloria a Dios, sé cuando se dice aleluya, me ha tocado. Es decir, el hecho de tener no impide que nosotros podamos adorar y glorificar el nombre del Señor. O nos convertimos en creyentes pasivos, simplemente que venimos a la iglesia a que el pastor nos predique el mensaje media hora, una hora, 3/4 de hora, el tiempo que sea, y yo estoy ahí simplemente escuchando, pero no hay un amén, no hay un aleluya, no hay un gloria a Dios. No, eso ya es diferente. ¿Tú te das cuenta que tú tienes, pero eso no impide que tú alabes y glorifiques al Señor? Que tú le digas a la gente que Dios es maravilloso y que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Debes de entender esto. La crisis, bajo la proyección de la subversión, desmoralización y disuasión, no te puede robar a ti tu identidad de lo que tú eres en Cristo y la relación que tú tienes con Él. Cualquier obstáculo que se presente en la vida, por más pequeño e insignificante que parezca a simple vista, representa un desafío que tiene que ser resuelto y superado. Porque cada crisis, cada batalla, cada presión te va a llevar a una nueva etapa en el desarrollo de tu crecimiento y madurez espiritual, como lo hemos dicho muchas veces en estos meses pasados. La crisis no te puede hundir. La crisis te tiene que hacer, aleluya, flotar, subir, escalar a la altura de Dios, entrar en una relación con Dios, amistad, compañerismo, relación con el Dios de gloria. Te tienes que preparar. Si se podría viajar a toda parte del mundo hoy en día, si se pudiera viajar como siempre se ha viajado, muchos que tienen el pasaporte vencido lo renovarían. Los que no tienen ropa comprarían ropa para el próximo viaje.
cambiarían el atuendo o cambiarían las maletas para tener maletas más cómodas para viajar. Se hacen arreglos, porque hay una libertad total para emprender viajes, y entonces se hace arreglos. ¿Sí o no? Se lleva un mapa para ver el lugar donde vamos a ir y conocer más claramente. Pues sabe una cosa, yo les voy a decir, el Espíritu Santo nos está hablando a la iglesia. No la iglesia Jesús vive hoy en Miramar, a la iglesia a nivel mundial. Estamos a punto, lo crea o no lo crea, lo acepte o no lo acepte, no importa. 40 años Jeremías profetizando y nadie le creyó. Pero de que se tiene que preparar para un viaje maravilloso, se tiene que preparar. Esto no es que se va todo el mundo. Esto se van los que la crisis no los mueve de lugar. Estos son los hombres y mujeres que no son disuadidos por ninguna patraña del enemigo y de la obra de Satanás misma. Estos son gentes sólidas en Dios, en su palabra, que son inconmovibles en su forma de pensar y en su forma de creer. Que la opinión acerca de lo que Dios es, o la credibilidad de lo que Dios, y la convicción en el Dios a quien sirvo, amo, aleluya, y sirvo y seguiré sirviendo, aleluya, aleluya, nadie lo puede quitar ni arrancar de nuestra vida. El malestar general en estos días, que se asocia con épocas, siempre la crisis se asoció con épocas de dificultades, de malestares, de situaciones difíciles, crisis en los países. Y la crisis está demostrando que hay una gran tendencia. ¿Sabe lo que está mostrando esto? Que la crisis está demostrando que hay una gran tendencia a que la gente, en lugar de estar así, esté bajando los brazos de la adoración, los brazos de la fidelidad, los brazos de aquí estoy, Señor, me entrego más que nunca a ti. Está habiendo una tendencia que los brazos están siendo bajados. El primer obstáculo a lamentarse en lugar de buscar las soluciones es debilitarnos en nuestra vida espiritual. Cuanto más débil espiritual vayas experimentando en tu vida, te vas a sentir que los brazos no tendrán fuerza para levantarse, ni las rodillas tendrán capacidad para doblarse. Pero ¿qué dice la palabra? Vosotros los de poco ánimo, fortaleceos, fortaleced vuestras rodillas endebles y levantad vuestros brazos caídos. Si así lo dice la Biblia. Vosotros los que tenéis poco ánimo, lo que habéis dejado que la crisis os lleve hacia un estado de deploración, disuasión, desmoralización, bajo un efecto de cambiar de opinión y dejar de creer en el Dios que siempre han creído tus padres, tus abuelos, en algunos casos sus tatarabuelos. La juventud hoy en día dice: no, ya tendré mi tiempo para poder afirmarme en Dios, para poder buscar a Dios, para poder consagrarme a Dios. Te digo una cosa, no puedo estar tan seguro de eso. No tienes que lamentarte, tienes que buscar soluciones, no en ti, en Dios. Crisis de salud, crisis de nervio, crisis política, crisis de autoridad. Aleluya. Y la situación de todas estas crisis es un conflicto que amenaza a la humanidad entera en estos días actuales. Ahora, la pregunta mía es la siguiente: ¿cuál es la respuesta para la subversión, desmoralización, disuasión y la crisis? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué dice ahí?
¿Qué dice ahí? Dígale que está a su lado. Tienes que resistir. Tienes que resistir. ¿Cuál es la respuesta a la condición de crisis? La respuesta a la condición de crisis es esperanza. Y si tenemos esperanza en nuestro amado, bendito, glorioso Salvador Señor Jesucristo, aleluya, que envió el Padre al mundo, la esperanza viva que trae libertad, la cual nos hace estar firme en nuestra fe, que el mundo no tiene, la cual se manifiesta en nosotros en gozo, estabilidad, aleluya, en paz, en alegría, aleluya, en dones, en gracia y en fortaleza del Señor. Hay esperanza, claro que hay esperanza. No debes de olvidarte, iglesia del Señor, las muchas veces que en la Biblia Dios te anima a esperar en Él. Una espera que nunca es pasiva. Escuche, esperar en el Señor no es cruzarse de brazos. Esperar en el Señor no es bajar la cabeza y esconderla en la arena como un avestruz. No, no, no. Aleluya. Esperar en el Señor no es una actitud pasiva. Es un tiempo que nunca se debe de ver como desperdiciado, sino aprovecha el tiempo, porque los días afuera son malos. O sea, el ser humano en momentos de crisis, como he dicho hace un momento, tiende a ponerse nervioso ante situaciones que está viviendo que nunca vivió. Levante la mano si alguna vez ustedes recuerdan que ustedes están viviendo lo que están viviendo hoy en día, lo vivieron en algunos años pasados. ¿Alguno lo vivió en algunos años pasados? No. ¿Es la primera vez que hay una situación viral o de virus en el mundo? No. En el año 1918 hubo una pandemia. En el 1800 y algo otra pandemia. Y todos estaban con máscara y con estado de aislamiento. Así que no es la primera vez que esto sucede. Usted ve fotografías, busque fotografías del año 1918 y va a ver a la gente igual como usted está ahora en este momento. O como estamos en este momento. Es decir, no es la primera vez. Entonces, significa que el ser humano tiende a ponerse nervioso ante situaciones como la que está viviendo en estos momentos. Y son tantas las opiniones que se escuchan que ya no se sabe la gente qué hacer. Son tantas las opiniones y uno dice una cosa, el otro dice otra 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 cosa. Aleluya. Y cuando Dios viene hablando, no. Dios no me interesa lo que diga. Confiamos más en la opinión de la gente de afuera y en los medios de las plataformas digitales que lo que Dios nos dice por su palabra. En estos momentos es cuanto más necesitamos tener calma, escuchar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir y nos quiere hablar. Muchas veces, igual que los discípulos, quizás te cuesta entender que todo lo que Dios vaya a realizar es exclusivamente para su gloria y su honra. En los tiempos de espera, diga conmigo, estamos en tiempo de esperas. En tiempos de espera es menester que aprendamos a depender de Dios totalmente. A caminar en humildad, en un nivel de fe, y no por lo que estás viendo, sino por lo que Dios promete por su palabra. Necesitas recordar cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, que su poder se perfecciona en medio de mis debilidades. Que cuando parece que estoy débil es cuando estoy más fuerte en el Señor. Cuando parece que el diablo quiere disuadirme para que cambie de opinión y para que cambie de lo que estoy creyendo, aleluya, es cuanto más fuerte me tengo que volver en Él, porque dependo no de lo que veo, sino de lo que Él me ha prometido. Necesito recordar que crisis es un elemento de influencia que puede paralizar a muchos.
Evitar que muchos crezcan en la vida cristiana. Pero para nosotros, hermanos y hermanas en la fe, hijos de Dios, pueblo, parte de la iglesia amada, tenemos que aprender a vivir una vida desde una perspectiva victoriosa que Dios anhela fervientemente. No estamos viviendo una vida derrotada, sino una vida de victoria. No una vida de fracaso, sino una vida de triunfo. Si tú no estás seguro en quién has creído, pues realmente estás perdiendo el tiempo en tu vida espiritual. Este mensaje son para los que quieren entender que Dios es verdad. Estás escuchando en este momento, porque la voluntad de Dios es que seas completo, que seas libre completamente. Que el dominio de Dios sea real en tu vida, en tu casa, en tu familia. Que no sea la disuasión del mundo allá afuera, sino el poder de la palabra dentro de tu espíritu. El Señor te está diciendo y nos dice a nosotros: tienes que buscarme. Mientras puedes ser aliado, quiere decir que llegará un momento que la gente querrá buscar a Dios, pero ya será demasiado tarde. Iglesia, en día de crisis y temores como la que el mundo está viviendo hoy en día, como he dicho al principio de este mensaje, es necesario discernir que nada te puede confundir. No dejes que nada te confunda. ¿Has sabido y has entendido que Dios nunca falla? ¿Estás oyendo bien lo que acabo de decir? Dios nunca falla. Ni tampoco Él nunca llega tarde. Su gloria es incontenible. Y a lo largo de todos los tiempos nunca se cansa de hacer en bien a aquellos que en Él confían. Tú tienes que permitir, iglesia, al Espíritu Santo. Escúcheme bien, tienes que permitir al Espíritu Santo que ministre sobre tu vida en estos momentos, a tal punto que tu ánimo reviva en medio de la crisis. Dile: Espíritu Santo, cuánto te necesito, cuánto necesito de ti. Y termino estos textos. Recuerde, no se olvide de la palabra resistir. ¿Qué palabra dije? Ahora mira lo que dice Romanos capítulo 5. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Verso 3 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Está escuchando la palabra? ¿La está absorbiendo por el Espíritu? ¿Está viendo cómo Él rompe la disuasión maligna, infernal, demoníaca del mundo allá afuera? Él nos ayuda a desarrollar resistencia. Verso 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y verso 5 dice: y esta esperanza no acabará nunca en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Nos ha dado el Espíritu Santo para llevar nuestro corazón con amor. Quiero en este momento que meditemos en esta palabra, y esto lo vamos a dejar pendiente. Vamos a discernir cómo someternos a Dios, resistir al diablo,
huirá de nosotros y alcanzaremos plenitud de victoria, porque la palabra de Dios es tu escudo contra toda mentira de desmoralización, subversión, disuasión y crisis. Aunque esto parece un libro normal de páginas impresas, se convierte en la vida de los que creen en esta palabra como una roca inconmovible en medio de tiempos de conmoción y en tiempos de crisis. Esta es la palabra. Cuanto más conozco esta palabra, más estable estoy en lo que creo y en lo que he, aleluya, servido. Más de Dios. Ponte de pie en este momento. Resistir, 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 resistir. Aleluya. Gloria al Señor. Yo voy a seguir predicando la palabra. No podemos prepararnos para resistir lo que rodea al mundo, intenta afectar a la iglesia, si no entendemos ciertas terminologías y ciertas expresiones. Resistir para poder ser libre de toda condición adversa o contraria. Y voy a explicar en el próximo mensaje, porque algunos lo están tomando como algo de bien. Si resistimos y si entendemos que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para resistir la fortaleza del diablo, vamos a entender esta pregunta: ¿nueva normalidad o verdadera normalidad? Reflexión sobre lo que es la nueva normalidad. ¿Una confesión de victoria o una expresión del nuevo orden de gobierno mundial? Si quieres saber de esto, venga y escuche lo que vamos a hablar acerca de esto. El reino de Dios no tiene nueva normalidad. El reino de Dios siempre es, ha sido y será el mismo. No se muda, no se cambia, permanece fiel. No se muda, no se cambia, permanece fiel. Aleluya, gracias Señor. Levante sus manos allí donde está. Oh, gloria al Señor. Levante sus manos. Señor amado, esta palabra que estoy hablando y predicando, Señor amado, ayúdanos a ver todo de una perspectiva divina, bíblica, escritural, sabia. Ayúdenos, Señor, a verlo desde una perspectiva correctamente, conforme tú nos revelas por tu palabra. Señor, somos una iglesia que amamos la revelación del conocimiento que emana de ti. Amamos entender todo desde una perspectiva divina, desde una perspectiva espiritual, bíblica, escritural, armoniosamente o en armonía con los diseños divinos tuyos. Te pido, Señor, que tú puedas ministrar sobre todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando de otros lugares. Padre, nos unimos en clamor, nos unimos en oración, nos unimos en súplica. Levantamos oración y levantamos clamor. Levantamos, Señor amado, oración y súplica en el Espíritu. Señor, reprendemos todo espíritu de demoralización, toda disuasión, todo espíritu de subversión, todo elemento de crisis. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos a ser alineados con el entendimiento del cielo. Ayúdanos a conocer las verdades, Señor, y las virtudes que emanan de tu trono de gloria. Oh, Ramashandalaya. Señor, confrontamos toda fuerza hostil de las tinieblas, todo elemento nocivo de las tinieblas. No puede dañar a nuestros hijos, no puede dañar a nuestros jóvenes, no puede dañar la mente, Señor, de las hijas y de los hijos, de los niños ni de las niñas, de los adolescentes, de los que están creciendo y se están desarrollando. Toda obra del enemigo sea reprendida ahora.
reprendo, ato todo espíritu de tinieblas, toda obra demoníaca en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mentes sean renovadas en el conocimiento de la verdad revelada tuya. Señor, danos la sabiduría y danos el entendimiento. Levante sus manos. Dile: Señor, dame la sabiduría y dame el entendimiento. Ayúdanos a discernir todo lo que viene de parte tuya, a no ser engañado, a no ser confundido, a no errar, Señor, el verdadero propósito por la cual tú me has trazado como hijo o hija de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en este momento oramos y clamamos milagros, sanidades, en donde quiera las personas necesiten ser tocadas por tu Espíritu Santo. Señor, oramos en este momento que milagro de todo tipo sea manifestado en esta hora. En nombre poderoso de Jesús, reprendo y ato todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, quiero que todos nos unamos en oración en este momento, mientras estamos orando y mientras Rubén va a pasar por aquí. Y yo quiero que hagamos esta oración, así como hemos orado por diferentes hermanos y hermanas en diferentes lugares, por familiares, hermanos y hermanas de la fe. Vamos a orar en forma especial por nuestro hermano Nelson. ¿Se acuerdan de Nelson? El esposo de Milagros, de nuestra hermana Milagros, nuestro hermano Nelson. Él está hospitalizado, está en una situación muy mal. Solamente Dios puede operar un milagro ahora mismo, en el nombre de Jesús. Oramos al Señor por ello, oramos al Señor por ello, oramos al Señor por ello. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, así como tú has ministrado en la vida de Nelson en muchas oportunidades y en muchas ocasiones, le has ministrado haciendo de él y poniendo en él un corazón nuevo, haciendo de él, Señor, milagros tras milagros, sanidad tras sanidad, en muchos momentos que hemos orado en esta casa y lo hemos cubierto con oración. Señor, ten misericordia, ten piedad de la vida de Nelson, tu hijo, Señor amado, que te ama juntamente con su esposa. Señor amado, enviamos una palabra de sanidad en este momento en el cuerpo de Nelson. Señor, tócalo ahora, tócalo en el nombre de Jesús. Enviamos una palabra de autoridad, una palabra de sanidad. Señor amado, crea todo en él. Limpia todo su sistema pulmonar, limpia todos sus pulmones, limpia todo su sistema, aleluya, en sus vías respiratorias. Limpia, Señor amado, todo su cuerpo orgánicamente. Crea nuevo todo, porque para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible, no hay nada que tú no puedas obrar más allá de las limitaciones que el propio ser humano tiene. Pero tú eres el Dios de lo imposible y tú eres el Dios de milagros extraordinarios. Te pido, Señor, que tu mano sea extendida ahora mismo y ministres con el poder y la autoridad de tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro, lo pedimos y lo creemos ahora y siempre. Amén, amén y amén.